Muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien en esta maravillosa semana. Qué especial poder juntarnos un día más, un domingo más, para poder alabar a nuestro Dios. Es maravilloso poder tener la posibilidad de estar juntos, de estar conectados, al menos por estos medios. Quiero enviarles un saludo y un fuerte abrazo. Ya nos hace falta el poder estar juntos físicamente, pero amén. Gracias a Dios, de alguna manera podemos estar conectados. Y no solo por la cuestión tecnológica. Gracias a Dios también estamos conectados gracias al amor de nuestro Padre y gracias a su Espíritu. Y bueno, ese es el tiempo de la prédica y vamos a continuar el día de hoy estudiando los capítulos, los estudios que hemos hecho sobre Jesús. Pero antes de comenzar, quiero que me acompañen en una oración, por favor. Dios del cielo y de la tierra, Padre amado, Padre maravilloso Dios, quiero darle muchísimas gracias por la oportunidad de estar vivo, Padre. Gracias por poder conectarnos. Gracias, mi Señor Dios, por este servicio que tú lo has dispuesto, Padre Santo, que sea para tu gloria, para tu honra, mi Señor Dios. Gracias, Padre Santo, por poder levantarnos el día de hoy, por tener un techo sobre nuestras cabezas, por tener un plato de comida. Gracias, Dios, porque tú eres quien nos provee absolutamente todo, mi Señor. Por favor, bendice este tiempo, que sea para darte gloria y honra a ti, mi Señor, que sea solo tu palabra predicándose, mi Padre Santo, y nuevamente que la gloria sea solo para ti. Quedamos en tu presencia, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, como les mencionaba, vamos a continuar el día de hoy estudiando sobre Jesús. Y el día de hoy la prédica se titula Más allá de los milagros. ¿Sí? Muy bien. Y antes de que podamos comenzar ya a ver las escrituras, me gustaría preguntarte, ¿no? Hacerte un par de preguntas, que nos preguntemos, ¿qué es un milagro? ¿Cómo podríamos definir nosotros si alguien nos pregunta qué es un milagro? También podemos preguntarnos, ¿no? ¿Has visto alguna vez milagros en tu vida? ¿O has visto milagros en la vida de personas que están cerca tuyo? Podría ser, ¿no? Y por último, también quiero preguntarte, ¿crees que Dios sigue siendo capaz de hacer milagros como lo hacía en el tiempo antiguo? Muy bien, pues bueno, quiero que medites un poquito en estas preguntas porque vamos a hablar, el día de hoy vamos a ver sobre dos milagros que hizo Jesús que están registrados en el libro de Juan y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar a través de estas escrituras. Muy bien, para empezar vamos a la primera escritura que se encuentra en Juan 4 del 46 al 52. He utilizado la versión Nueva Traducción Viviente. Te animaría a que puedas anotar las escrituras, incluso si tienes otras versiones. Sería muy especial que lo puedas revisar para que puedas enriquecerte en tu estudio bíblico. Y bueno, la escritura dice, versículo 46, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, mientras estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Versículo 50. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron, ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre, se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Y bueno, esta es una escritura muy conocida, la hemos revisado muchas veces, seguramente tú los habrás leído en tu estudio bíblico personal. Y vemos cómo Jesús sana a un niño, ¿no? Un niño que estaba muy enfermo, posiblemente al borde de la muerte, y este niño era hijo de un funcionario de gobierno. Y bueno, aquí viene una pregunta, ¿no? Otra pregunta, ¿qué somos capaces de hacer por alguien a quien amamos? Cuando alguien a quien amamos se encuentra enfermo o está en peligro, ¿qué somos capaces de hacer nosotros? Bueno, creo que tal vez la respuesta o todos diríamos, haríamos cualquier cosa, ¿no? Venderíamos lo que sea, trabajaríamos lo que de donde sea, pediríamos el favor que sea, haríamos
todo lo que tengamos que hacer para que la persona que amamos pueda estar bien, ¿no? O se salve si se encuentra en algún peligro. Y amén, eso es lo correcto, ¿no? Vemos aquí precisamente a un padre que aunque era una persona importante, fue a rogarle a Jesús para que por favor fuera y sanara a su hijo. Y también vemos aquí a un Jesús que con una sola palabra sanó al niño. Ni siquiera Jesús, ni siquiera Jesús tuvo la necesidad de verlo. Esto es impresionante, ¿no? Vemos a un Jesús que ni siquiera dijo, ok, llévame a verlo, le voy a imponer las manos, o le voy a preparar voy a mezclar estas hierbas, le voy a dar que se tome esto y él va a sanar. No, vemos algo completamente diferente, ¿no? Vemos a un Jesús que con simplemente dar una orden, el niño sana. Con sus órdenes, con su palabra, la fiebre de pronto se fue. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. El poder ver estas cosas, poder entenderlas, realmente nos muestra cuál es el Dios al que seguimos, cuál es el Dios poderoso al que seguimos. Y en este pasaje de la Biblia podemos ver, también incluso vemos la fe de este hombre, ¿no? Y vemos cómo esa fe que tuvo en Jesús tuvo una respuesta. Sin embargo, hay un versículo que me llama mucho la atención. Honestamente, cuando estaba preparando la clase, este versículo como no calzaba completamente en lo que yo entendía. Y es el versículo 48 en el que Jesús le pregunta, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Y realmente, insisto, me costó mucho entender esto porque pensaba, bueno, a ver, este hombre demostró fe porque fue a pedirle a Jesús que salvara a su hijo. Entonces yo pensaba, este hombre para acercarse a Jesús debía haber creído en él, porque tal vez sabía que Jesús precisamente podía salvar a su hijo. Pero ¿por qué entonces Jesús le dice estas palabras? Y bueno, primero, aunque Jesús se dirigió al hombre, habló en plural, ¿no? Jesús le dice, ¿acaso nunca van a creer en mí? Entonces, posiblemente Jesús no solo se dirigió al hombre, se dirigió también a las personas que estaban escuchando ahí. Deben haber habido alguien tal vez. Posiblemente habían personas que habían venido con este hombre también acompañándole y también les dijo a ellos, ¿acaso no van a creer? O pudo haber sido que habían personas que estaban siguiendo a Jesús, pero que lo estaban siguiendo a Jesús no realmente por conocer a Jesús, sino únicamente por ver milagros, ¿sí? Únicamente por ver estas cosas, por ver cómo Él era capaz de sanar enfermos o curar personas o incluso dar de comer a miles de personas. También es posible que el hombre en realidad no le creía completamente a Jesús. Tal vez solo recurrió a Él porque ya no tenía ninguna otra esperanza, porque tal vez ya no tenía más opciones. Y esto me hizo preguntarme a mí, cuando tengo un problema, cuando tengo alguna situación difícil o incluso una necesidad, ¿es Dios el primero a quien recurro? ¿O tal vez Dios es mi última opción? Y tristemente tuve que reconocer en mi corazón que muchas veces Dios ha sido mi última opción, el último de mis recursos. Muchas ocasiones he intentado vivir mi vida, resolver mis problemas por mí mismo, solucionar las cosas que están alrededor mío solamente por mí, por mi inteligencia, por mi fuerza, por mi carácter. Tal vez ni siquiera he pedido consejo o he buscado ayuda. Hacer lo que yo creo mejor. Simplemente buscaba hacer lo que yo creo mejor. Lo que honestamente significa vivir mi vida sin buscar la dirección de Dios. Pero cuando las cosas no empiezan a ir bien, cuando yo he hecho lo que yo he querido, lo que yo he pensado que es lo correcto, y las cosas empiezan a ir mal, entonces recuerdo que tengo Dios y que Dios me había dicho que Él tiene planes de bienestar para mí. Y entonces me puedo preguntar, Dios, pero entonces, ¿dónde quedaron esos planes? ¿Por qué si soy un discípulo las cosas no están yendo bien? Bueno, la respuesta es que en realidad los planes de Dios siguen estando allí. Pero si soy yo el que decide seguir mis planes en lugar de seguir los planes de Dios para mi vida, entonces no tengo derecho a quejarme cuando no me empiece a ir bien, porque fui yo el que tomó esa decisión.
Fui yo el que escogió un camino diferente, tal vez al que Dios me muestra. Y ojo, no estoy hablando de irme de la iglesia o no estoy hablando de pecar. Simplemente cuando vivo mi vida sin la dirección de Dios, las cosas pueden empezar a fallar. Mis hermanos, muchas veces podemos ser discípulos, pero levantarnos cada mañana y vivir cada día sin la dirección de Dios. Y lo peor es que cuando llegan los problemas, las situaciones difíciles, las consecuencias, entonces sí nos acordamos de Dios, pero para echarle la culpa, no para reconocer que nos hemos equivocado. Esto es una necedad, mis hermanos. Tenemos la opción de ser guiados por el Todopoderoso, por quien tiene incluso el poder de la vida y de la muerte, quien es capaz de con su palabra decir, ok, sana, vive. Y aún así muchas veces creemos que nosotros sabemos más que Él. Te animo, mi hermano, a que tú puedas meditar sobre esto y te puedas preguntar, ¿quién es el que está dirigiendo tu vida? ¿Realmente estás buscando la dirección de Dios cada mañana? ¿O eres un discípulo de Cristo, pero que tiene su propia agenda aparte de la agenda de Dios para ti? Esta semana en un estudio bíblico escuché algo que me llamó mucho la atención. Alguien decía, cada mañana debo levantarme y decirle a Dios, gracias por darme un día más de vida. ¿Qué quieres que haga hoy? Y cuando escuché esto, en realidad me retó muchísimo. Me retó muchísimo en la cabeza. Wow, tengo que levantarme cada mañana, dar gracias por ese día y preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy? Realmente me retó mucho porque yo no tengo ese corazón aún. Aún me cuesta poder hacer eso porque como todos los seres humanos, todos queremos, hemos sido criados para ser autosuficientes, para ser independientes. Pero un cristiano depende de Dios completamente. Y eso es algo que me reta y que me cuesta mucho, la verdad, todavía. Pero entiendo y entendemos que es allá hacia donde debemos de ir. Ese es el camino que debemos seguir. Y bueno, para finalizar, para ir finalizando con esta escritura, vemos a un Jesús que sanó a un niño solo con decirlo y vemos a un padre que buscó a Jesús, se rindió y obedeció. Cuando Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Este hombre entonces le creyó a Jesús y le obedeció. Yo creo que un hombre sin fe por muchas veces podría estar ahí diciéndole a Jesús, pero no, pero ven, mira, necesito que vengas. Quiero ver que lo sanes. Y yo me he dado cuenta que muchas veces soy así con Dios. Cuando le oro por mis problemas o por mis necesidades, cuando ya tal vez yo solito me metí en ellos, pero cuando le oro a veces me cuesta creerle a Dios. A veces me cuesta creer que con solo orarle Él va a ayudarme. Y quiero señales y quiero ver cosas, quiero ver evidencias de que Él va a estar ahí actuando y obrando. Y esa es una debilidad de mi corazón. Y entonces entiendo cuando Jesús les dice, ¿acaso no van a creer en mí a menos que vean señales y milagros? Quiero compartirles esto de mi corazón y quiero que tú también te preguntes, ¿te ha pasado también? ¿Te cuesta creerle a Dios a veces? Ahora, ¿quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver milagros en tu familia? ¿Quieres ser salvado? Bueno, pues entonces nosotros necesitamos, necesitamos ir a Cristo. Necesitamos creerle a Jesús. Necesitamos buscar su dirección y necesitamos obedecer. Entonces, más que señales milagrosas, lo que sí vamos a poder ver es cómo Dios transforma nuestras vidas y transforma la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Bien, vamos a la siguiente escritura. Les comparto, esta clase me retó muchísimo, pero amén, gracias a Dios por eso, porque tener la posibilidad de aprender y darnos cuenta de lo que estamos fallando es un privilegio de los hijos de Dios. Muy bien, vamos a la siguiente escritura que se encuentra en Juan 5, del 1 al 18. De igual manera es la versión Nueva Traducción Viviente y dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos
Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre llega alguien, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Y bien, aquí nuevamente vemos otro milagro de Jesús, que también es una escritura bastante conocida. Y honestamente pensaba, wow, esta es una situación tremenda, porque me puse a imaginar, dice la escritura, que había una multitud de enfermos en ese sitio, en ese estanque. Una multitud de personas, entre ciegos, cojos y paralíticos, que estaban ahí esperando el poder ser sanados, esperando el momento en que el agua se agitara para correr meterse al agua y poder ser sanados. Yo me imagino, debe haber sido una situación bastante dramática, bastante dolorosa incluso, el ver esa situación. Y vemos dentro de todos esta multitud, vemos que Jesús se acerca a un hombre que tiene 38 años de enfermo y con solo su palabra, nuevamente, en un instante lo cambia. Es algo maravilloso lo que Dios puede hacer. Pero me llama muchísimo más la atención que vemos que Jesús es muy claro y directo cuando le pregunta, ¿no? Jesús ya sabía quién era, Jesús ya sabía que tenía esta situación. Y Jesús, la pregunta de Jesús es directa y clara. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es sencillo, ¿no? Yo imaginaba, ¿no? Si Jesús viniera y me dijera que si yo quiero ser sanado, si yo quiero ser limpiado, tal vez, yo le diría, sí, quiero, ¿no? Pero la respuesta que le da este hombre a Jesús es que no puedo, Señor. Y esta parte en realidad me chocó mucho cuando la leía. ¿Por qué este hombre respondió así? ¿Por qué simplemente no dijo, sí quiero? Y luego caí en la cuenta de que muchas veces podemos incluso dudar de que Dios sea capaz de sanarnos en lo profundo de nuestro corazón. También es posible que este hombre, y bueno, y la escritura lo dice, este hombre no conocía a Jesús. Este hombre no sabía quién le estaba preguntando. Él no sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y la pregunta es, ¿cuánta gente allá afuera, cuánta gente cerca de nosotros no sabe que Jesús tiene el poder para sanarlos? Y lo peor es que ¿cuántos de nosotros todavía seguimos cargando dolores profundos en nuestro corazón y en nuestra alma? Y aunque conocemos a Jesús, seguimos sin creer que Él pueda sanarnos. ¿Qué tienes en tu corazón, amigo? ¿Qué tienes en tu corazón, hermana? ¿Existe algo que lo tengas ahí, un dolor profundo del que no hables, que no hayas sanado todavía, que sigues guardándolo dentro de ti? Te animo a que puedas examinar tu vida, que puedas examinar tu corazón, mi hermano, y te preguntes, ¿cómo le estás respondiendo a Jesús? ¿Con un sí, quiero sanar? ¿O con un es que no puedo, Señor? Dios no solo quiere que lo sigamos, Dios quiere que sanemos. Dios quiere que salgamos de ese estanque y que dejemos atrás nuestra camilla a la que nos hemos estado aferrado durante todo este tiempo. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que es capaz de salvar, pero también que es capaz de sanar y restaurar. Él es nuestro hacedor, Él puede hacerlo. Pero tristemente a veces podemos estar viviendo así, con nuestro Dios llamándonos y nosotros dándole la espalda porque seguimos viendo o prefiriendo ver al dolor antes que verlo a Él. Ahora, algo que es bien importante, ¿no? Es eso, ver que tenemos a un Dios que cura, tenemos a un Dios que realmente se preocupa por nosotros. Tenemos a un Dios que no solo quiere servidores, que no solo quiere gente que le sirva,
sino que realmente se preocupa por el corazón y por el bienestar de cada uno de nosotros. Ese, ese es el Dios al que servimos, mis hermanos. Continuemos con la escritura. La escritura dice en el versículo 9: al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Y aquí vemos, mis hermanos, que este hombre no conocía a Jesús, porque no sabía quién era, ¿no? Versículo 12 dice: ¿quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre, perdón, aquí está nuevamente, el hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y wow, continuando con la escritura, ¿no es cierto? Vemos aquí que este hombre también le obedece a Jesús, toma su camilla y empieza a caminar. Y aunque hay mucho para ver en este pasaje, en realidad lo que quisiera resaltar es la reacción de los líderes judíos y cómo empiezan a perseguir a Jesús y a buscar una manera de matarlo. Y honestamente, mis hermanos, aquí veo una gran advertencia para mi vida y tal vez para la vida de cada uno de nosotros. Y es que la línea entre el cristianismo verdadero y el legalismo puede desaparecer fácilmente cuando nuestra visión y nuestro corazón no están enfocados en Dios. Aquí vemos a líderes religiosos, a gente que en teoría conocen a Dios, que conocen las escrituras, pero que les preocupa más el cumplimiento de la ley y las tradiciones que una vida cambiada y transformada. Es algo que suena ilógico cuando lo pensamos, pero cuán fácil podemos aún nosotros caer en esto si no tenemos cuidado. Hemos visto que Jesús sanó a un niño, hemos visto que Jesús sanó a un enfermo, pero eso no era lo importante para estos judíos. Lo importante es que Jesús cometió un terrible pecado, que era él no haber cuidado el sábado, el día de descanso. Pero así es el ser humano cuando su corazón se aleja de Dios. Y quiero resaltar el versículo 17 que dice: pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y esta parte también, este versículo también me movió mucho en la cabeza, porque me puse a pensar: ¿cuál es la obra de Dios? Y lo que vemos que lo que Cristo hizo fue que durante su vida aquí en la tierra como hombre, lo que él hizo fue sanar enfermos, ayudar a los necesitados, predicar la palabra de Dios. Ese es el trabajo que hizo, es el trabajo de Dios, y ese es el trabajo que hizo Jesús. Y ese es el trabajo que todo aquel que se llame seguidor de Cristo ciertamente debe seguir. Desde luego, nosotros no podemos sanar enfermos, no podemos imponer manos de que las personas sanen, pero sí podemos ayudar, pero sí podemos pasar una pastilla, comprar un medicamento, pasar un vaso de agua, compartir lo poco que tenemos con las personas que están necesitadas alrededor de nosotros, compartir con aquellos que no tienen nada, pero sobre todo compartir el mensaje de Cristo con quienes lo necesitan. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Y debemos tener cuidado, porque podemos pensar: yo asisto a las reuniones. Ok, asistir a las reuniones es importante, pero ese no es nuestro trabajo. Leer la Biblia y orar son disciplinas espirituales importantes, pero ese no es nuestro trabajo. Liderar es un privilegio, pero ojo, ese no es nuestro trabajo. Tener discipulado es necesario para
tener una ayuda y para limpiar nuestro corazón, pero ese no es nuestro trabajo. Espera, David, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Tú estás diciendo que no debemos hacer esas cosas, que estamos viviendo mal completamente nuestro cristianismo, que estaba equivocado? No, ojo, cuidado, si quiero ser muy claro con esto. No estoy diciendo eso, porque ojo, debemos asistir a nuestras reuniones, debemos leer nuestra Biblia, debemos orar, debemos liderar, debemos tener discipulado y muchas otras cosas más. Todo esto es importante porque son actividades necesarias para nuestro cristianismo y para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Son cosas vitales. El problema es que si creemos que con eso ya somos seguidores de Cristo, estamos equivocados. Porque todo eso también lo hacían los maestros de la ley. Todo eso también lo hacían los fariseos. Ellos también asistían a sus reuniones puntualmente. Ellos también guardaban el sábado. Ellos oraban. Ellos sabían las escrituras, se las conocían de memoria. Pero aún con todo eso, su corazón estaba lejos de Dios. Porque nunca entendieron que quien quiere servir a Dios lo hace primero sirviendo a su prójimo. Mis hermanos, esto realmente también me causó mucho impacto porque yo muchas veces he sido un religioso cuando he preferido hacer todas estas cosas, pero sin tener un corazón de servir a los demás, de servicio. Me retó mucho y te animo también a que puedas pensar sobre esto. Mis hermanos, veamos a Jesús y veamos su ejemplo, veamos su compasión, veamos su amor, veamos su servicio hacia los necesitados, veamos el consuelo que siempre estaba ofreciendo, cómo era capaz de llorar con los que lloraban, cómo era capaz de ofrecer esperanza, cómo era capaz de ofrecer perdón y salvación, cómo es capaz de tener compasión de quien el mundo no quiere tener compasión. Ese, mis hermanos, ese fue el trabajo de Cristo. Y como sus seguidores, ese también es nuestro trabajo. Un cristianismo sin servicio, mis hermanos, fácilmente puede transformarse en religiosidad y mero legalismo. Respondamos al llamado, por favor, y sigamos a nuestro Señor, no solo en buscar a Dios, sino también en servirlo y el amar a quien más lo necesita. Y bien, para finalizar, vemos estos últimos versículos en Juan 5, del 19 al 20. La escritura dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer más cosas trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Para finalizar, mis hermanos, en esta escritura lo que veo nuevamente es que Jesús no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho primero. Él siempre Él siendo Dios, buscó la dirección de su Padre y siguió el ejemplo de su Padre, porque Jesús dice, el Hijo hace lo que ve que hace el Padre. De la misma manera, mis hermanos, si nosotros somos discípulos, debemos buscar su dirección todos los días, todo el tiempo, para todo, mis hermanos, en realidad. Pero también debemos seguir el ejemplo, tratar de caminar como Él caminó en esta tierra. No solamente desarrollando esas actividades y disciplinas espirituales que, insisto, son importantes y vitales, pero también teniendo el corazón compasivo, amoroso, de preocupación por los demás, que tuvo Cristo y que nos mostró mientras estuvo en esta tierra. Simplemente esta escritura me confirma que seguir el ejemplo de Cristo y esforzarme por vivir como Él vivió aquí en la tierra, ese es realmente el camino correcto y un cristianismo de verdad. Y aunque vivir como Jesús parece retante y difícil de cumplir, en realidad Dios es capaz de hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero también es capaz de hacer muchas cosas a través de nosotros para aquellos que lo necesitan. Y esas cosas nos van a dejar asombrados. Mis hermanos, este es el cristianismo que nos enseñó Jesús. Este es el ejemplo que Él vivió.
Esto es lo que nos enseñó y esto es lo que realmente caracteriza a un discípulo. Poder vivir estas cosas es lo que hacen que la vida de un discípulo tenga sentido. Y bien, es lo que quería compartirles en esta mañana, mis hermanos, y solo quiero preguntarles, y que tú te hagas tu pregunta, ¿quieres seguir a Cristo de esta manera? ¿Quieres estar del lado de Cristo o estar del lado de los fariseos? Pero Jesús le respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Mis queridos hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Nuevamente, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Eh, gracias nuevamente y que la gloria siempre sea solo para Dios. Una excelente tarde.